Hola amigos, como ya hemos visto la semana anterior, en nuestro programa anterior, tuvimos aquí unos invitados en los que se habló de la presentación y orientación de este programa titulado La sexualidad, salud, respeto y amor. Nuestro objetivo era el de implicar a todas las personas relacionada con la educación, a fin de elegir ese camino más aproximado, lo más aproximado posible a dar a entender el fondo de la sexualidad, a fin de que nuestros jóvenes, nuestros mayores, toda persona pueda optar a llevar esa realización en función a esos conocimientos y sobre todo arropado por esa escala de valores. Como continuación a estos invitados que tuvimos en el primer programa, pues nos quedó otra serie de profesionales como la señorita Lourdes Mateo, que es profesora en un colegio de María Auxiliadora, un colegio religioso. Ella es psicopedagoga. Como don Sebastián Guerrero, una persona muy vinculada a la educación sexual y al área de la medicina. Y la señorita Laura Gómez, que es una estudiante y que ella nos va a aportar como joven muchísimas de sus inquietudes. El tema es un tema difícil y complicado, don Sebastián. Hola, ¿qué tal? Es complicado el tema. Bueno, es complicado porque, claro, cada persona quiere poner su granito de arena, y yo pienso que muchas veces, en vez de poner granitos de arena, ponen palos a las ruedas. Es una cosa que tiene una naturalidad y lo podemos ver un poco en la naturaleza. Pero, sin embargo, cuando empezamos la naturaleza, la empezamos a cambiar, pues vienen las inundaciones. Y cuando a la naturaleza le ponemos al lado la religión, yo no digo que sea negativo, pero tampoco nos podemos ajustar plenamente a lo que diga una religión. Pero cuando esto puede ser un poquito llamativo en cuanto a unos conceptos que se puedan tener de la sexualidad o del matrimonio o de tantas cosas que tienen que ver con la sexualidad, lo malo es cuando encima le ponemos la política. Ya ahí es cuando la cosa se complica, porque cada partido político hace un determinado énfasis o una manera de programar o quiere programar a la juventud en una idea determinada. Ya lo que era naturaleza, y que lo estamos viendo como el animal biológico es una cosa natural para ellos, nosotros lo vamos deformando hasta confundir hasta los que tienen que dar las lecciones. Hubo un político por ahí, ya de hace bastantes años, que dijo: todo mandatario, ¿verdad?, toda entidad religiosa o filosófica que quiera dominar al ser humano no tiene nada más que controlar el comportamiento sexual.
nosotros, prescindiendo un poco de lo que es esa parte política, religiosa, porque evidentemente pues cada persona va a funcionar en relación o va a optar, ese comportamiento lo va a elegir en función a su escala de valores, evidentemente. Nosotros vamos a ceñirnos más a esa parte, a ese programa biológico que tenemos todos los seres humanos impreso, donde nos dice: la sexualidad está compuesta por erótica y afectividad. Es una necesidad psicofísica porque en su fase orgásmica el cerebro produce una cierta cantidad de endorfina y que va a equilibrar nuestro sistema orgánico funcional. Hay una cosa, y es que cuando se habla de sexualidad, para muchísimos padres, ¿verdad? En este caso padres, entienden que esos conocimientos de sexualidad, no conocimiento de las formas de comportamiento sexual, sino esos conocimientos que la persona necesita tener, porque tiene que saber cómo funciona físicamente en ello. Parece ser que como si eso fuera a lanzarle a los hijos a la búsqueda de esas sensaciones y además de forma desordenada. A mí me gustaría, yo hago este planteamiento porque lo veo de la misma forma que veo el alcohol. A un joven hay que decirle: existe el alcohol y está ahí, es una realidad. Existe la droga, está aquí, es una realidad. Cuanto más conocimiento se tenga sobre estos dos elementos que son negativos, evidentemente, más posibilidades se tiene en no caer en la parte negativa que tiene el alcohol o la droga o cualquier otra cosa. Por ello entiendo que buscar esa vía de acercamiento entre padres y hijos, donde no haya ese reproche o esa falta de interés por el morbo, por lo que pueda ocasionar esa comunicación en el tema sexual, eso es lo que de alguna forma pretendo o pretendemos eliminar, esa barrera que impide que un padre y un hijo, por pocos conocimientos que tengan uno y otro, puedan perfectamente hablar de ese tema como se habla de cualquier otro. ¿Puede ser eso, Sebastián? Es interesante, o sea, lo que tú estás diciendo es muy interesante, porque efectivamente el joven, la joven, debe de tener la mayor cantidad de conocimientos de su anatomía y de su biología, por supuesto. ¿Para qué? Pues para que, por ejemplo, si una chica no quiere quedarse embarazada, sepa qué es lo que tiene que hacer para no quedarse embarazada. Esto, por supuesto. Que no vamos a entrar en técnicas, porque esto es una cosa que además la aprenderán en su momento por pareja, porque esto es una cosa que verdaderamente es lo único que lo mejor se puede hacer es por parejas. Y entonces ya la aprenderán, por supuesto. Sacar lo que es la sexualidad, dejarla sola, sin la parte de sentimientos, pues entonces nos acerca mucho a los animales. Y yo pienso que hasta los animales tienen sus preferencias. No sé si se enamoran o no se enamoran, hasta ahí no llego. Pero dejar solo la cuestión a una cuestión hormonal, la testosterona, la cantidad de testosterona mayoritaria que tiene el hombre con la pequeña cantidad de testosterona que tiene la mujer y los dos deseos, y ahí se acabó la historia, pues es simplificar la sexualidad a un sentimiento puramente animal. Efectivamente, yo creo que tiene que haber algo más. Has hablado de esta hormona de satisfacción, y yo hablo de las feromonas, y vemos cómo las feromonas hacen un influjo tremendo, yo diría que de génesis de lo que es la vida, puesto que si no hay feromonas no va a haber atracción entre el hombre y la mujer y por tanto no va a haber hijos. Si nos retrotraemos a la antigüedad,
atávicamente hablando, dicen que había un tipo de amor que era ese amor anfetamina. Ese amor no es que haya que tomarse una anfetamina, sino que ese amor tan estimulante que es como si tomase uno una anfetamina. Y es ahí donde viene luego todo lo demás, la relación y el posible matrimonio. Porque hay una atracción tal que solo se siente la vida cuando aquellas dos personas están juntas. Y la sexualidad se da como un hecho que viene determinado por ese amor. Y eso es maravilloso. Ahí es el origen de la vida, puesto que esas feromonas, ese amor anfetamina, dicen que duraba lo suficiente como para que el niño se criara, que podían ser 3 o 4 años. Entonces había una atracción tremenda entre el chico y la chica. Si eran homosexuales, pues no lo sé, porque ahí ya no ha llegado el historial, ¿no? Estamos hablando de la procreación. El niño se quedaba en la tribu y el niño era criado dentro de la tribu ya cuando la pareja se separaba. Estamos hablando de un atavismo que estamos hablando del paleolítico o vete a saber de qué, ¿no? Pero entonces, ¿cómo puede durar una atracción sexual que ya no tiene atracción sexual tan fuerte como ese noviazgo que estamos hablando? Porque claro, si todo lo basamos en la sexualidad, se acabó el matrimonio, se acabó el noviazgo, se acabó la relación de pareja en 2, 3, 4 años máximo, que es lo que decía esta historia. Pues bien, porque hay otro elemento que sirve como un ligamento, como una cola de pegamento en la pareja, que es lo que dicen que es el amor paz, el amor tranquilidad. O sea, que hace un cambio esa pareja sin eliminar, como es natural, la parte sexual, pero dejándola en un segundo término para venir la otra parte, la parte amistad, la parte compañerismo, la parte cariño, la parte amor barriga, que le llamo yo. O sea, que ya el hombre se pone con su barriguita y la mujer se pone más relajada. No tiene que estar hecha un pincel para gustarle al novio. Es otro tipo de amor. Y vemos cómo las dos cosas tienen que ir perfectamente unidas para que aquello funcione. Y no me refiero ya a ver el matrimonio como una religión, ni como lo que nos diga el político de turno, sino como lo que sería naturaleza. Decía, evidentemente, cuando la relación sexual es compartida, ¿verdad?, que en la que ambas personas reciben pues la misma gratificación, pues qué duda cabe que se convierta y se hace un círculo vicioso de erótica afectividad, ¿verdad?, y se va ampliando la necesidad en ambos casos, ¿no? Señorita Lourdes, desde tu punto de vista como profesora y en un colegio religioso, ¿cómo se plantea esa información en este campo de la sexualidad? ¿Es difícil, es complicado o tenéis más o menos ya preparado un sistema educacional que pueda aportar esos conocimientos que los chicos necesitan? Pues nosotros desde el colegio tratamos el tema de la sexualidad por la razón de que buscamos la formación integral de nuestro alumnado y es una cosa que hoy día está ahí, hay que tratarlas con ellos y la tratamos con la mayor naturalidad posible. No está el tema de un tabú, de no se habla, no. Tanto en los libros de texto de la editorial viene un tema que habla sobre la sexualidad y después nosotros también a través de las tutorías, a través de la escuela de padres le damos unos folletos a los padres informativos sobre ese tema y se habla con toda la naturalidad. Lo que pasa que nosotros, pues como hemos estado hablando, se habla de que hay que tener un amor, una espiritualidad, un cariño con esa persona, para que esto no se convierta en un ejercicio físico con el primero que te encuentras. Entonces, pues lo bañamos de eso y lo bañamos de que nosotros creemos que el momento que esa persona alcanza una madurez y quiere realmente estar con una persona determinada y quiere compartir su vida con ella es el momento del matrimonio, por lo que a partir de ahí
Nosotros tratamos que los niños intenten que se queden claros con eso y a partir de ahí que ellos pues ya mantengan, porque si no mantienen esas relaciones sexuales lógicamente no habría vida, entonces es una cosa que es necesaria, pero siempre según nuestra fe cristiana, según lo que nosotros pensamos, pues hay un momento, y para eso está el momento del matrimonio. Hablando del tema este, me viene a mí en un programa de Jesús Quintero, apareció un chaval de unos 30 años y a él lo tachaban como si fuera un bicho raro, porque él quería llegar virgen al matrimonio y él era el raro. O sea que los amigos, que en todo el grupo era... Y él dijo un ejemplo que a mí me resulta muy representativo. Dice, a ver, si tú tienes una flor y tú no dejas que esa flor crezca y estás tocándola, estás manoseándola, llega un momento que esa flor no llega a madurar, se muere. Pues él decía que era un poco igual a las relaciones. Si unos chiquillos desde que se conocen están todo el día manteniendo relaciones, están todo el día, llegará el momento que cuando, lo que ha hablado antes Sebastián, cuando lleguen los 3 o 4 años, se ha perdido eso, ya no tienen, como que no tienen otra cosa que hacer. Sin embargo, si tú dejas esa flor crecer, dejas ese amor crecer, llega un momento que se consolida y ya es una relación, un amor que ha madurado, entonces tú ya quieres estás a gusto con esa persona, la quieres, y aparte de la sexualidad pues está esa afectividad, ese cariño, ese amor, esa espiritualidad, que es lo que nosotros buscamos desde un colegio salesiano. La necesidad erótico-afectiva está clara, eso es una necesidad, ¿verdad?, de todo ser humano. Que uno elija el momento o las formas no va a depender de los conocimientos que tenga de la sexualidad en general, sino va a depender de esa educación que, como tú exponías, van a tener los alumnos. Es evidente que nosotros decíamos, no le vamos a dar, ¿verdad?, a este programa un tinte exclusivamente religioso ni político, sino les vamos a dar médico, amparado por la ciencia, y a partir de ahí que cada uno elija el momento o elija las formas, pero que las formas sean más amparadas por lo aprendido en el plano educacional en cuanto a valores, que no en el plano médico, ¿no? Sí, nosotros todos sabemos perfectamente, yo le tengo que decir a las personas que la sexualidad, la comunicación, ¿verdad?, es una necesidad, pero esa necesidad es como si le dice a alguien que comer es una necesidad, pero no le puedo decir cuándo tiene que comer, ni de qué forma lo va a hacer, pero que sepa perfectamente qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer, qué le puede beneficiar y qué le puede perjudicar. O sea, que decir, el fondo lo tenemos que saber todo, porque forma parte de nosotros mismos. Yo os puedo decir que hay infinidad de mujeres que no conocen su cuerpo, su anatomía genital, no tiene ni la más mínima idea, y parece ser que no lo cogen como cualquier otra parte, lo toman como otra parte del cuerpo. Hablar de ese tipo de cosas parece que es hablar de suciedad. Yo creo que uno de los objetivos es quitarle esa suciedad que, como decía Sebastián, se ha colocado a través del tiempo y desde un punto de vista puramente religioso, ¿verdad?, y político. O sea, que en función a quién le ha interesado que esa suciedad vaya a formar parte de algo tan precioso, tan bonito, tan limpio y tan maravilloso como es la erótica y la afectividad. O sea que, en definitiva, buscamos las formas. Vamos a intentar modificar las formas que hasta estos momentos nos han expuesto los circos televisivos, ¿verdad?, en función a determinados intereses creados. Eso es lo que de alguna forma, pero en el caso de tu profesión, de tus alumnados,
¿Tú consideras que esa información que se le da con respecto a los conocimientos de sexología, de sexualidad, son los que realmente ellos necesitan? ¿Te han hecho planteamientos en los que tú entiendas, bueno, pues posiblemente no se han entendido o no son completos? Pues yo creo que los conocimientos que nosotros le damos desde el centro sí responden a muchas de sus inquietudes, a muchas de sus preguntas, a muchas dudas que ellos tienen. También entendemos que tienen la edad que un poco le da vergüenza de cómo llego, cómo le pregunto, cómo le planteo el tema. Entonces ellos también tienen la posibilidad de, por escrito, después al final se deja un tiempo, después de hacer por ejemplo una tutoría o después de tratar un tema por escrito, si tienen alguna pregunta, no te tienen por qué poner su nombre, no. Si tienen alguna pregunta, pues dártela. De momento yo llevo ejerciendo de psicopedagoga, llevo poco tiempo trabajando en este centro, pero mantengo relación con mucha continuidad con el resto de los profesorados y con la que estaba anteriormente. Ellas no le han planteado cuestiones con respecto al sexo. En las tutorías tampoco, a lo mejor se habla, se pregunta, pero son cosas de los temas mismos que estamos tratando. Bueno, a lo mejor, bueno señorita, y para que un niño salga gemelo, eso qué es lo que pasa. Temas del mismo libro que se explican y se acabó. Personalmente tampoco creo que haya tanta falta de información. En los libros te explican lo que es el biológico, lo que pasa biológicamente. Después nosotros en las tutorías pues hacemos tutorías del tipo busco a mi persona ideal, busco para saber los niños lo que buscan de los otros, para saber cómo entienden ellos la sexualidad, y a raíz de ahí se cubren los diferentes temas. Le damos la oportunidad de que si tienen alguna duda, si quieren, que nos pueden preguntar con toda libertad, pero no ha surgido en el tiempo que yo llevo, no ha surgido en el tiempo hace unos años para acá. Entonces creemos que ahí tenemos como ese hueco cubierto. Ellos no, yo creo que ese vacío tan grande que se piensa, no, porque los libros de texto te hablan de método anticonceptivo, te hablan de los embarazos, de qué hacer con los embarazos no deseados, te hablan de muchas cosas que yo creo que no, al contrario, que los niños yo creo que saben mucho. Tú decías antes, buscamos la formación integral de la persona. Y efectivamente, o sea, la educación sexual forma parte de esa educación integral de las personas, ¿no? ¿Eso también lo entienden los padres de los alumnos de esos centros religiosos? Sí. A ver, ellos saben que los niños hay que formarlos de distintos temas. Los niños el libro mismo viene, entonces los niños van a clase, trabajan con el libro, van a casa, hacen las actividades y los padres saben lo que los niños están haciendo en cada momento. Siempre, lo que hemos dicho, enseñándoles unos valores, inculcándoles unos valores, un respeto, que se esperen al momento adecuado, que no lo hagan antes de tiempo porque van a perder esa unión con la pareja. Entonces ellos lo saben, ellos también buscan la formación integral. A ellos le damos unos folletos que también hablan sobre estos temas, y ellos saben el ideario nuestro del centro. Entonces pues ellos saben que nosotros vamos a hablarle del tema, pero que a la vez le vamos a inculcar a su hijo unos valores y una cosa, y le vamos a hablar de que tienen que esperar el momento adecuado, que en nuestro caso es el matrimonio. Entonces ellos saben que nosotros tenemos esa ideología y ellos confían a su hijo, por eso nosotros eso nunca lo podemos perder. ¿Se puede considerar como un intrusismo en esa educación a un especialista en educación sexual que no sea religioso o que no tenga, no proceda de ese sistema educacional? Yo creo que depende cómo ese especialista toque el tema y trate el tema con los niños. Depende de la edad de los niños, depende de cómo él le enfoque el tema. Se siente hay una especie de respeto, voy a llamar, de respeto entre lo que es el presidente de la asociación de padres y la directora del colegio, porque es asumir quizá una responsabilidad por no saber de alguna forma, o porque la educación sexual evidentemente quizá no tenga o no se rija por unas normas concretas, ¿no?, como en este caso, sino que socialmente se plantean de distintas formas. Eso puede, el no tener conocimiento del contenido,
¿Eso puede de alguna forma rechazar esa colaboración? Es que allí tanto la directora del centro como todos los demás, no, como he dicho antes, no consideramos el tema de la sexualidad como un tema tabú. Allí se trata y se habla como cualquier otro tema. Entonces, ellas saben que los niños nos pueden preguntar a nosotros, que se puede hablar del tema. Por eso nosotros intentamos antes, como poner el parche, informarles de las cosas, y a eso si tienen dudas vienen, pero ellas se tienen una imagen de que no, de que uy, sexualidad no se puede hablar. No es así. Ellas saben que es una cosa que es la sociedad, que es un tema que está ahí, pero nosotros, por lo menos los que tratamos con los niños más los adolescentes, los que pensamos, tenemos el pensamiento porque nos han criado así, porque estamos trabajando en un colegio de esas características, porque de que, como hemos dicho antes, hay que esperar el momento. Yo te voy a enseñar a ti cómo es tu cuerpo por dentro, cómo es, por si tú en algún momento haces algo, que sepas cómo solucionarlo, como el caso de los embarazos, para evitar embarazos, pero nosotros te vamos a educar a ti porque creemos que es nuestra forma de vida, porque los padres creen también lo mismo que nosotros los vamos a educar a ellos siempre desde la fe, desde la religión. No desde el punto extremo de no se puede hablar, esto no se hace, niño, esto no se dice, no, vamos a hablar, pero siempre basándonos en que la sexualidad está ahí, es una cosa que hay que hacerla, es necesaria para la procreación de la especie, pero a ver cómo nos las tomamos. Sebastián, ¿se puede considerar que dentro del sistema educativo haya un vacío que originado por esta falta de conocimiento de la sexualidad? O sea, en la educación del ser humano consideramos que existe ese vacío que no se sabe cómo cubrir o que no se puede cubrir Indudablemente lo hay, y esto no es una cosa que lo digamos aquí gratuitamente, es una cosa ya también que viene de largo, porque si nos empezamos a hablar, por ejemplo, con los conocimientos de Freud, que no creo yo que sea tampoco Dios de nada, ¿no? Tiene sus conocimientos que unos son y otros no son. Pero nos habla de un desconocimiento. Además, en medicina se ve muchas veces. Yo pondría aquí como anécdota, pues lo que me decía un urólogo, que llegan cosas sorprendentes, que yo creo que ya lo tienen hasta en libros, ¿no? De una señora que venía a decir lo que le dolía, y en vez de decir sus genitales, pues decía el regocijo de mi marido. Tú fíjate qué conocimiento de fisiología, ¿no? Entonces hay un desconocimiento total. Y cuando a este desconocimiento, que lo que está diciendo Lourdes, pues claro, es estupendo, ¿no? Pero ya empezamos con los noes, con lo que está bien y con lo que está mal. Resultado, pues que una cosa natural, volvemos a lo mismo, una cosa bonita, pues empezamos a ponerle tabúes y empezamos a ponerle impedimentos, porque claro, estos niños que nos está diciendo realmente no hacen preguntas pues de lo que está en el libro, ¿no? A veces dicen, no hacen preguntas comprometidas. Yo siempre había escuchado a alguna profesora que decía que le gustaban los que hacían preguntas porque eran los que demostraban que habían leído algo, ¿no? Los que no hacen preguntas, en definitiva, es que no tienen ni idea. Entonces hay que provocar de alguna forma la pregunta muchas veces, aunque sea comprometida. Es más tranquilito que no haga pregunta el niño, pero a lo mejor hay que provocar un poco la pregunta, porque en definitiva ese niño llega un momento en que por diferentes desconocimientos o por diferentes formas en que se le dice la cosa, llega a la idea de que está pecando, de que está fuera de lugar, de que es un bicho raro. Y empiezan luego los traumas, tú esto lo sabes, los traumas de la niña y los traumas del niño, que terminan, pues, en fin, eso lo sabes tú mejor que yo, con limitaciones a su posibilidad de sexualidad por muchos años o para toda la vida. Ir metiendo la palabra prohibido y la palabra pecado y la palabra prohibido y la palabra pecado es una mala forma de educar, aunque yo pueda estar de acuerdo desde mis ideas también religiosas, como creyente, digo, estupendo, pero desde mi parte profesional,
de mi parte médica, pues no puedo estar de acuerdo. Ahí hay una lucha en mí que a veces no estoy de acuerdo ni conmigo mismo, como decía aquel político. Usted tiene ideas políticas, dice, sí señor, y tampoco estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Pues yo me encuentro ahí un poquito limitado y procuro sacar la conclusión de todo esto. Afortunadamente no estoy en la situación de la profesora que tiene que seguir una ideología o una idea o un sistema determinado por su instituto, por su colegio, ¿no? Pero prohibir es una manera mala de educar. Hacer que haya unas limitaciones excesivas sin decirle por qué. Ellos lo dicen por qué, por supuesto, pero no como un pecado ni como una prohibición, sino como algo que ellos razonen y vean la necesidad de que sea así. No porque lo diga la Iglesia, y no, que yo me parece bien, desde mi idea religiosa me parece bien, pero no porque lo diga la Iglesia, porque el que no sea creyente, ¿qué educación le damos entonces? Ni porque lo diga un determinado partido político, sino razonarlo desde un plano más bien fisiológico, uniéndole también la parte de cariño, que está muy bien, y hacerle que el niño madure, pero no por el miedo a nada, ni miedo a la política, ni miedo al pecado, porque entonces nos encontraremos que una parte de niños que van al colegio religioso, pero que por lo que sea no son creyentes de la familia, se va a encontrar con una educación que no le va a interesar para nada. Y luego nos vamos a encontrar con otra parte de niños que sí, que tienen unas ideas religiosas, que a lo mejor van a estar traumatizados toda la vida. Hay que tener mucho cuidado con esta educación de tipo biológico, y que nosotros le vamos poniendo a los lados los tabúes y las prohibiciones. Cuidado, porque podemos ser los culpables luego de esas limitaciones, esas educaciones y esos traumas que se tienen en la sexualidad. Es evidente que todos somos el resultado de lo que hemos aprendido y funcionamos, pues nuestra conducta se ciñe a ello, ¿no? Nosotros aprendemos, y esa capacidad de aprendizaje es la que nos permite, como tú bien dices, evaluar y elegir en un momento concreto lo que más nos interesa. Dentro del campo de la sexualidad, la misión del sexólogo, del orientador sexual, no es otra que aportarle esos conocimientos para que la persona, en función, como decíamos al principio, a sus valores ético-morales, a su educación, pueda perfectamente evaluar y tener la capacidad de decidir sin que sienta ese sentido de culpabilidad del que tú hablabas antes, en función a que está contraponiéndose en esa conducta a unos valores religiosos, ¿verdad?, o filosóficos, y por lo tanto está atentando contra sí mismo, ¿no? Laura, tú como joven, y tú entiendes que tus conocimientos de la sexualidad, todo lo que una persona tiene que saber de sí mismo, ¿son buenos? Hombre, todo lo que se sepa en información está bien, pero es que nos centramos solamente en, por ejemplo, como estamos diciendo, el colegio lo que te enseña, y te enseña a que si los embarazos no deseados, las relaciones tienen que ser, o se tienen que intentar que sean mínimamente afectivas con la persona con la que tú tengas esas relaciones, pero tenemos que entender que la sexualidad empieza desde que nace. O sea, es que tú empiezas a ver que un niño pequeño en una guardería ya tiene los genitales. Para ellos, para eso es un mundo. Y los niños, al tener los exteriores, son más al alcance. Saben más. Las niñas, como tú mismo has dicho, nunca terminan de conocerse. Y es más, se ve como tabú. Nunca se ha dicho, vamos a enseñar cómo es esto, porque es algo natural y es algo de la parte del cuerpo. Después empiezan, las niñas con cierta edad, llega la menstruación. Empieza un desarrollo que eso quiere decir que la niña está preparada para ser madre. O sea, pues hay muchos, ya no solo en el colegio, sino en casa mismo deberían de enseñarse a causa de que es esa menstruación, tus consecuencias que van a tener en tu cuerpo después.
pues eso es otra parte de la sexualidad que, por ejemplo, no se suele tocar. Mi experiencia, ya no solo mía, sino de compañeras, de amigas, de gente de mi edad, incluso más mayores o más pequeñas, muchos no saben lo que es eso, o se asustan, o le da miedo, o no quieren, cuando es algo totalmente natural. Y aún así, aparte, yo, por ejemplo, tenía una educación en un colegio religioso, y a mí no solo se me ha hablado sobre la sexualidad en cuanto a embarazo no deseado, tienes que matrimonio, no sé qué. Hay muchísimas cosas más que envuelven lo que es la sexualidad. Por ejemplo, hay una cosa muy desconocida, por desgracia, hoy en día, y ya estoy hablando de gente de mi edad y más pequeños y más mayores, que son las enfermedades de transmisión sexual. Eso es una cosa que tampoco se ha enseñado casi nunca. Y eso es mucho más peligroso hoy en día que un embarazo no deseado. Y es una cosa que no se afronta. Y yo estoy en un colegio de monjas y a mí, sin embargo, se ha tratado tanto la parte de afectividad, de amor, porque eso es una parte que corresponde a la pareja. Es una parte complementaria dentro de la relación afectiva. Pero aparte, hay más cosas. Y también nos enseñaron qué tipo de consecuencias pueden tener esas relaciones. Y eso no quiere decir que te alienten a que tú tengas más relaciones. Te están diciendo tanto que es algo bueno, que es algo placentero, es algo que tú puedes tener con tu pareja, pero que tiene sus riesgos. Y que si tú te intentas embarcar en eso, que sepas las consecuencias que tienes, como tú decías, con el alcohol, con las drogas. Tienes que saber que no todo es bueno, que hay una parte mala. Y tienes que saber todo eso en común. Y ahora, a partir de ahí, de esa información, tú decides cuándo dar ese paso, con quién dar ese paso y de qué forma darlo. Ahora, si ya empezamos a mirar la perspectiva de televisión, la perspectiva que se da en revistas, entonces que es normal que la mayoría esté hecha un lío. Porque es que deforman totalmente la perspectiva de la sexualidad como algo bonito y como algo sano. Efectivamente, el ser, desde que nace, el ser es un ser sexuado, ¿verdad? Que responda a sus estímulos, al tacto. Bien, y qué duda cabe que la persona tiene una vida sexual desde su nacimiento, que ya lo veremos cuando se trate de la gestación con nuestro especialista. Qué duda cabe que esa educación en la sexualidad no parte de una edad concreta, parte desde que nace. Yo recuerdo no hace mucho una profesora me decía: tengo un enorme problema con mi hijo que tiene 5 años. Mi hijo es homosexual. Yo, sinceramente, se me cayó todo. ¿Por qué dices eso? Porque mi hijo no quiere pistolas ni camiones, sino solo muñecas. Estamos hablando de una profesora, estamos hablando de una madre, estamos hablando de una persona adulta. Si esa persona adulta, con esa carga de responsabilidad, no está capacitada para dirigir esa información, esa educación sexual sobre ese niño que en principio no tiene erótica ninguna, sino afectividad, es decir, tiene esa erótica, está sustituida por ese campo afectivo, ¿verdad? Porque la erótica empezará cuando el niño empiece a desarrollar esa pubertad de la adolescencia. Es horrible pensar que un niño ya nace homosexual, ¿vale? Me parece terrible que una persona ya dé por hecho algo que aún no existe. Tiene un hijo sexuado y con unos gustos exquisitos, porque tiene una sensibilidad bestial, le encantan las muñecas. Las muñecas, el niño lo debe, cuando nace un niño, ¿verdad? Esa vinculación al niño en su protección es tanto de la madre como del padre. Que te guste un niño, la representación de un niño, como en ese caso una muñeca, no es de hombre ni de mujer, ¿verdad? Que me parece terrible. O sea, quiere decir que nos tendremos que formar
como padres, ¿verdad?, saber en todo momento cómo vamos a enfocar esa educación a nuestros niños, cómo explicarle a esos niños, porque ya no es cosa de, aparte de los profesores, ¿verdad?, pero de los padres. Yo quiero o pretendo que este programa sea también que sea el portador de esos conocimientos a los padres para que puedan perfectamente explicarle a esos niños, ¿verdad?, todo lo que deben saber en función a su demanda. Pero evidentemente también saber que si ese niño tiene un comportamiento determinado que no atiende bajo ningún concepto a ningún comportamiento fuera de lo normal, ¿no?, aunque en este caso no quiero entrar en el tema de homosexualidad como normal o anormalidad, pero en definitiva la vida sexual de la persona, como decía Laura, efectivamente empieza desde su nacimiento, y toda la aportación de conocimiento, ¿verdad?, empieza desde ahí. Así que la sexualidad no es solo y exclusivamente, como se decía, ¿verdad?, se limita a te quedas embarazada, no te quedas embarazada, o va a tener ciertas consecuencias de un comportamiento a otro, sino que es mucho más, es no sé, regar, abonar ese campo afectivo, ese campo fantástico y maravilloso, ¿verdad? Yo cuando le decía de una conferencia a personas ya maduritas, pues se habla de la soledad, se habla de otras cosas, yo le digo, hay algo tan maravilloso como coger a esa persona con la que tú te identificas, con la que tiene esa empatía, con la que tiene esa afectividad, esa ternura, ¿verdad?, sentarte y mirarle a los ojos y todo eso es sexualidad, es una sensación preciosa en buscar detrás de esa mirada quién se esconde detrás de ello, quién eres tú en realidad. Yo creo que es una maravilla, ¿verdad?, cuando se le enseña, por ejemplo, a las parejas qué es una focalización sensorial, para que todo el mundo sepa perfectamente qué maravilloso es el tacto de la mano de otra persona, o es simplemente la sensación de un abrazo. O sea, todo eso es sexualidad, que no tiene nada que ver con ese comportamiento erótico o puramente erótico. O sea que en definitiva el campo de la sexualidad es inmenso, y aparte no se trata solo desde ese plano biomédico. En él influye la antropología, como hablaba Sebastián, la sociología, campo que tú comentabas, ¿verdad?, psicología, porque qué duda cabe que hay comportamientos de la sexualidad que entran dentro de la parafilia, ¿verdad?, y médico, porque evidentemente desde el momento en que una persona tiende o no comparte esa sexualidad, no tiene los beneficios de esa necesidad, pues está atentando contra sí mismo, ¿verdad? O sea, quiere decir que es un tema muy amplio, que depende de muchísimas cosas, y que por eso nos hace estar aquí en este programa buscando ese camino, ¿verdad?, esa forma para que nadie se pueda sentir herido ofendido cuando se habla de sexualidad, o cuando a sus niños se le plantea el problema sexual. Lourdes, tú como profesora, a ti hoy que tú ya ejerces en ese campo del profesorado, cuando tú miras hacia atrás a tu época de niña, de estudiante, ¿qué diferencia o qué cambio de concepto has tenido tú desde antes, de esa parte de estudiante a la de ahora como profesora? O sea, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Qué hay distinto que tú puedas más o menos destacar? Más o menos los valores han sido los mismos, puesto yo
Porque yo he estudiado en el mismo colegio donde yo estoy ejerciendo Perdona, ahora. ¿tú te consideras una mujer que perfectamente preparada en el campo, en los conocimientos, o sea, considera tener todos los conocimientos que debe tener una persona de la sexualidad habiendo sido educada en un colegio religioso? Yo sí. Yo, a ver, antes también, los libros también te explicaban cosas, y lo entendías, y después a mí tampoco me ha hecho falta tanta información y tanto que se intenta hoy, que está hoy ahí, hoy todos los niños tienen que saberlo, todos los niños. A mí no me han hecho falta, y yo considero que estoy en ese tema, que yo sé que estoy preparada, y que yo estoy preparada para que un niño me plantee a mí una cuestión y yo darle respuesta. Entonces yo creo que no hay tanta, bien, por lo menos personalmente. Pues, oiga, yo les quiero agradecer a todos su participación en este programa y esperar ese otro próximo programa donde vamos a hablar ya en profundidad de todo lo concerniente a esa educación sexual, pero vamos a usar esas formas en las que a todos nos gusta que se nos explique y se nos enseñe. Así que gracias, Lourdes, que ya no me equivoco, Sebastián, amigo mío, y Laura, y gracias de nuevo. Hasta siempre.